Hola, mi nombre es Solène Duffen, nací y crecí en Lyon, una hermosa ciudad llena de historia en Francia. Hoy quiero compartir algo que ha transformado mi vida y mi forma de ver el mundo. Pero antes de entrar en los detalles de este increíble viaje, creo que es importante que sepas un poco más sobre mí. Desde que era un niño, siempre he sido curioso y cuestionador. Crecí en una familia cristiana y, aunque seguía las costumbres y tradiciones de la Iglesia, nunca me sentí completamente conectada con esa espiritualidad. Asistía a misas, participaba en las celebraciones, pero siempre había una sensación de que faltaba algo que no podía encontrar entre esos muros de piedra. A medida que crecía, comencé a distanciarme de la religión tradicional, no por rebelión, sino por una necesidad sincera de buscar respuestas a preguntas que no encontraban lugar en los sermones dominicales. Empecé a explorar otras formas de espiritualidad, a leer sobre diferentes filosofías, a meditar, todo en busca de algo que realmente tocara mi alma. Esta búsqueda me llevó por caminos fascinantes. Conocí a personas de diversas religiones, participé en grupos de estudio espiritual, probé prácticas alternativas y cada nueva experiencia me trajo una valiosa lección. A pesar de que estaba en constante búsqueda, sentía que faltaba algo esencial en el rompecabezas de mi espiritualidad. Mi vida en Lyon era bastante normal. Trabajaba como profesora de literatura en una escuela local y me encantaba pasar mi tiempo libre explorando los rincones históricos de la ciudad, leyendo en los cafés o simplemente viendo a la gente moverse. Lyon tiene una energía única, un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, y me encantó cada detalle. Mi familia siempre ha sido muy importante para mí. Tengo una hermana menor con la que siempre he estado muy unida y unos padres que, a pesar de no entender del todo mi fase de búsqueda espiritual, como me llamaban, siempre me han apoyado. También tenía un tío, Thibaut, que era como un segundo padre para mí. Falleció unos años antes de los acontecimientos que voy a narrar, pero sus enseñanzas y su presencia siempre permanecieron conmigo. Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente. Estaba satisfecha con mi rutina, con mi trabajo y mis pequeños descubrimientos espirituales. Pero el universo tenía otros planes. En 1988, sucedió algo que puso mi mundo patas arriba y me llevó a un viaje que nunca podría haber predicho. Es este viaje el que quiero compartir con ustedes hoy, una experiencia que me ha demostrado que hay mucho más entre el cielo y la tierra de lo que podemos imaginar, una historia que involucra dolor, miedo, pero también amor, conexión y revelación. Prepárate, porque lo que te voy a contar puede desafiar todo lo que crees sobre la vida y la muerte. Todo comenzó en el verano de 1988. Lyon experimentaba días cálidos y soleados. La gente disfrutaba de las terrazas de los cafés, los niños jugaban en las plazas. Fue un verano como cualquier otro, hasta que, de repente, dejó de serlo. Un misterioso virus ha comenzado a propagarse por la ciudad. Al principio, eran solo rumores. Algunas personas se enfermaban aquí y allá. Pero, a los pocos días, la situación se volvió crítica. Los niños fueron los primeros afectados. De repente, las escuelas comenzaron a vaciarse, los parques se quedaron en silencio y el sonido de las risas fue reemplazado por el eco de las sirenas de las ambulancias. Era aterrador ver cómo algo invisible podía generar tanto caos en tan poco tiempo. Recuerdo claramente que estaba en la escuela cuando la situación comenzó a empeorar. Los padres venían a recoger a sus hijos a mitad del día, preocupados, y los pasillos, antes llenos de ruido y vida, se volvían cada vez más silenciosos. Los profesores intentamos mantener la calma, pero el miedo estaba presente en cada mirada. Las autoridades tomaron medidas drásticas, los hospitales estaban llenos y el personal médico trabajaba incesantemente. La ciudad que tanto amaba, siempre tan viva y vibrante, parecía estar cerrándose, encogiéndose de miedo. Fue en este escenario que mi hermana y yo nos enfermamos. Al principio, pensamos que era solo una gripe. Fiebre, dolores corporales, nada que pareciera tan grave. Pero pronto nos dimos cuenta de que era algo mucho más serio.
Mi hermana se recuperó en pocos días, pero mi caso fue muy diferente. Recuerdo claramente la noche en que todo empeoró espantosamente. La fiebre subió tanto que mi mente apenas podía seguirle el ritmo. Mis padres, aterrorizados, me llevaron de urgencia al hospital. Las luces brillantes, las voces apresuradas de los médicos, todo parecía borroso. Me llevaron a un área de aislamiento, separada de todos los que amaba. Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla. Mi cuerpo parecía estar en guerra consigo mismo, el dolor era constante y cada respiración era una lucha. Los médicos entraban y salían de la habitación, siempre vestidos con trajes protectores que los hacían parecer astronautas. Oscilaba entre momentos de lucidez y largos periodos de inconsciencia. Las pocas veces que estuve consciente, pude ver el temor en los ojos de los médicos. No entendían por qué mi cuerpo reaccionaba de manera tan agresiva al virus. Entonces, una noche, y este es el último recuerdo claro que tengo antes de que todo cambiara, el dolor y la fiebre alcanzaron un nivel insoportable. Escuché a los médicos correr a mi alrededor, con sus voces llenas de urgencia, tratando de decidir qué hacer. Sentí manos en mi cuerpo, escuché el pitido de las máquinas, y de repente, todo se quedó en silencio. El dolor desapareció, el ruido desapareció. Era como si alguien hubiera accionado un interruptor. En ese momento, no lo sabía, pero estaba a punto de embarcarme en el viaje más extraordinario de mi vida. Un viaje que desafiaría todo lo que creía posible y cambiaría para siempre mi visión de la vida, la muerte y lo que hay en el medio. Es difícil poner en palabras lo que sucedió después. ¿Cómo explicar algo que desafía todas las nociones que tenemos sobre la realidad? Pero voy a intentarlo, porque creo que esta experiencia no fue solo para mí, sino para compartirla. De repente, todo el dolor, toda la incomodidad y todo el miedo desaparecieron. Era como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Me sentí ligera, increíblemente ligera. Abrí los ojos, esperando ver el frío techo blanco del hospital, pero lo que vi me dejó sin palabras. Estaba flotando, sí, flotando, sobre mi propia cama de hospital. Podía ver mi cuerpo allí abajo, inmóvil, pálido, conectado a varias máquinas. Los médicos y las enfermeras corrían de un lado a otro, pero sus voces estaban apagadas, como si vinieran de muy lejos. Era una escena surrealista, como si estuviera viendo una película sobre mi propia muerte. Pero lo más extraño de todo es que no sentí miedo. Por el contrario, una profunda paz me envolvió, como si, por primera vez en mi vida, estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. Miré mis manos, o lo que percibí como mis manos en ese estado. Estaban hechos de una luz suave, un resplandor etéreo. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado. Apareció una figura radiante, hecha de luz pura. No tenía forma humana, pero de alguna manera inexplicable, supe que era una entidad benévola. Un ángel. No me preguntes cómo lo supe, simplemente lo supe. No hablaba, al menos no con palabras que yo pudiera oír físicamente, pero su mensaje era claro, transmitido directamente a mi mente, a mi ser. Era un mensaje de consuelo, de bienvenida, como si dijera, ahora está bien, estás a salvo. Volví a mirar mi cuerpo en la cama del hospital y vi a mis padres entrar en la habitación, con lágrimas corriendo por sus rostros. Quería gritarles, decirles que estaba bien, que no tenían que preocuparse, pero de alguna manera sabía que no podían escucharme ni verme. Entonces el ángel me tendió lo que solo puedo describir como una mano de luz. Entendí que se trataba de una invitación, no sabía dónde, pero sentí que podía confiar. Acepté la invitación. En el momento en que toqué la mano del ángel, la habitación del hospital desapareció. Me envolvió un torbellino de luz y colores. Sentí que me movía a una velocidad increíble, pero al mismo tiempo, permanecí perfectamente quieto. Sé que suena contradictorio, pero es la mejor manera en que puedo describirlo. Mientras viajábamos, si puedo llamarlo así, comencé a tener destellos de recuerdos, no solo de esta vida,
sino también de otras. Sí, otras vidas. Me vi a mí misma como una mujer en diferentes tiempos y lugares, viviendo vidas completamente diferentes. Comprendí que estaba revisando mis encarnaciones pasadas, un conocimiento que siempre había estado ahí, pero al que, por alguna razón, nunca antes había accedido. Luego, todo quedó en silencio. La luz a mi alrededor comenzó a apagarse, y me encontré en un lugar diferente, un lugar que de alguna manera sabía que era un portal entre mundos, un umbral entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido. Los colores a mi alrededor eran vibrantes, más intensos que cualquier cosa que hubiera visto en la Tierra. El aire, si puedo llamarlo así, estaba impregnado de una energía que vibraba en cada parte de mi ser. Me sentía en paz, pero también había algo más. Sentí que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que lo cambiaría todo. Fue entonces cuando vi la figura que me esperaba a lo lejos, una presencia poderosa, pero a la vez dulce y amorosa, como si toda la luz a su alrededor emanara de ella. Comencé a acercarme, y a medida que lo hacía, una sensación de anticipación creció dentro de mí. Había algo que necesitaba ver, algo que necesitaba saber. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente como para distinguir sus características, todo lo que creía sobre el universo cambió en un instante. La figura me miró con ojos que parecían ver lo más profundo de mi alma. En su presencia, sentí una mezcla de amor incondicional y sabiduría infinita. En ese momento, supe que estaba frente a un ser que entendía todas las cosas, que conocía los secretos del universo. Y entonces, comenzó a mostrarme visiones del futuro, de lo que estaba por venir, no solo para mí, sino para toda la humanidad. ¿Y lo que vi? Bueno, eso es lo que voy a compartir con ustedes ahora mismo. Prepárate, porque lo que estoy a punto de revelar va a desafiar todo lo que crees saber sobre el futuro. Los arroyos de agua cristalina fluían entre las flores y los árboles, y el agua. El agua brillaba como si estuviera hecha de millones de pequeños diamantes. El cielo no era azul, sino un caleidoscopio de colores en constante cambio, como si el universo mismo estuviera pintando una obra maestra ante mis ojos. Y lo más increíble es que pude sentir todo esto, no solo ver u oír, sino sentirlo con todo mi ser. Mientras caminaba por ese jardín celestial, me di cuenta de que no estaba solo. Había otras almas allí, algunas parecían recién llegadas como yo, mientras que otras parecían haber sido parte de ese lugar durante mucho tiempo. Todos emanaban una luz suave, cada uno con su propio color e intensidad únicos. Una de estas almas se acercó a mí. Era una mujer, o al menos su energía me transmitió este sentimiento. Ella sonrió, y yo sentí la sonrisa más de lo que la vi. «Bienvenidos», dijo, sin usar palabras. «Debes tener muchas preguntas». Y yo tenía miles de ellos. ¿Dónde estaba exactamente? ¿Qué me había pasado? ¿Estaba muerto? La mujer rió suavemente, un sonido que parecía hacer bailar a las flores a nuestro alrededor. «Estás en el hogar de todas las almas», explicó. «De aquí es de donde venimos todos y a donde todos regresamos. En cuanto a estar muerto, bueno, la muerte, tal como la entiendes en la tierra, es solo una transición. Ahora estás más vivo que nunca». Ella me invitó a caminar con ella, y mientras caminábamos, otras almas se unieron a nosotros. Cada uno tenía una historia que compartir, una lección que enseñar. Había un hombre que había sido un gran líder en su vida terrenal, pero aquí aprendió la importancia de la humildad. Un niño que nunca tuvo la oportunidad de crecer en la tierra, pero cuya sabiduría parecía más antigua que el tiempo. Lo más asombroso era cómo podíamos comunicarnos, no necesitábamos palabras. Todo lo que se necesitó fue un pensamiento, una intención, y pudimos compartir no solo ideas, sino experiencias completas. Era como si pudiéramos sumergirnos en los recuerdos del otro, sentir lo que el otro sentía, ver el mundo a través de los ojos del otro. A medida que avanzábamos por el jardín, comencé a comprender que este lugar no era solo un refugio de descanso, sino un espacio de aprendizaje y crecimiento.
Cada flor, cada árbol, cada gota de agua parecían contener profundas lecciones sobre el universo y nuestra existencia. Una de las almas, un caballero de aspecto sabio, me explicó: aquí, Solen, continuamos nuestro viaje. Aprendemos de nuestras vidas pasadas, nos preparamos para las futuras y ayudamos a los que todavía están en la tierra. Esto me intrigó. ¿Ayudamos a los que están en la tierra? ¿Cómo? Sonrió amablemente. A través de inspiraciones, intuiciones, a veces incluso apareciendo en sueños, pero siempre respetando el libre albedrío de cada uno. Mientras caminábamos, noté que algunas partes del jardín parecían más densas, a falta de una palabra mejor. La luz allí era diferente, más oscura. Le pregunté a la mujer que me dio la bienvenida sobre esto, y me explicó: esas son áreas de curación. Algunas almas, cuando llegan aquí, todavía llevan heridas de sus vidas terrenales. En estos espacios, encuentran lo que necesitan para sanar. Me conmovió profundamente pensar en todas las almas que estaban allí, encontrando la paz y la sanación que necesitaban, trabajando para superar sus traumas y dolores. Fue un poderoso recordatorio de que nuestro viaje de crecimiento no termina con la muerte física. A medida que continuábamos nuestro camino, sentí una conexión cada vez más profunda con todo lo que me rodeaba. Era como si pudiera sentir el pulso de la vida misma, no solo la mía, sino de toda la existencia. Por primera vez, comprendí realmente lo que significaba ser todo uno. Al explorar este maravilloso mundo, sentí una presencia familiar. Era una sensación que no había sentido en años, pero la reconocí al instante. Me di la vuelta y allí estaba él, mi querido tío Thibaut. Verlo allí, radiante y lleno de vida, aunque vida quizás no sea la palabra adecuada en este contexto, fue una de las experiencias más emocionantes de todo este viaje. El tío Thibaut siempre ha sido como un segundo padre para mí. Falleció unos años antes, y su pérdida dejó un gran vacío en mi vida. Allí estaba, luciendo exactamente como lo recordaba, solo que aún más joven, más vibrante. Solen, querida, dijo, y su voz era exactamente como la recordaba, llena de afecto y sabiduría. Nos abrazamos, y fue un abrazo que trascendió lo físico, como si nuestras almas se fusionaran, compartiendo amor, recuerdos y una comprensión mutua. Cuando nos separamos, el tío Thibaut me miró a los ojos y me dijo: has crecido mucho, mi pequeña. Estoy muy orgulloso de ti. Las lágrimas, si puedo llamarlo así en este estado, corrían por mi rostro. Tío, te extrañé mucho. Tantas veces quise hablar contigo, pedirte consejo. Sonrió amablemente. La verdad es que nunca he ido muy lejos, Solen. Siempre he estado a tu lado, guiándote y protegiéndote lo mejor que he podido. Caminamos juntos por el jardín celestial, y el tío Thibaut comenzó a contarme sobre su vida después de la muerte física. Habló sobre las lecciones que aprendió y cómo continuó creciendo y evolucionando. También me contó cómo a veces visitaba la tierra para ayudar a los que aún estaban encarnados. ¿Recuerdas aquel día en que estabas a punto de renunciar a tu sueño de ser profesor?, preguntó. ¿Esa repentina oleada de coraje y determinación que sentiste? Fui yo quien te envió fuerzas. Me emocionó darme cuenta de cuántas veces estuvo ahí para mí, incluso cuando no lo sabía. Pero entonces, el semblante del tío Thibaut se volvió más serio. Solen, hay algo importante que necesitas saber. Tu viaje en la Tierra aún no ha terminado. Sentí una panzada. No estoy seguro de si fue decepción o miedo. Una parte de mí quería quedarse allí, en ese lugar de paz y amor. Otra parte sabía que tenía razón. Y continuó: ustedes tienen una misión importante que cumplir. Lo que has vivido aquí, lo que has aprendido, no es solo para ti, es para compartir. El tío Thibaut me llevó entonces a un lugar especial en el jardín. Era una especie de anfiteatro natural, formado por árboles y flores que rodeaban un espejo de agua. Mientras miraba hacia el espejo de agua,
Sentí que estaba a punto de sumergirme en un océano de posibilidades desconocidas. La reflexión comenzó a agitarse, y de repente, las imágenes emergieron como una poderosa corriente, un torrente de visiones del futuro que era a la vez aterrador y fascinante. Vi escenas de desastres naturales devastadores, huracanes masivos que partían ciudades por la mitad, terremotos que creaban grietas gigantescas en la tierra y olas colosales que engullían costas enteras. Era una visión apocalíptica, pero había algo más profundo detrás de toda esa destrucción, un propósito mayor, como si la naturaleza estuviera tratando de recalibrar el equilibrio del mundo. Luego, las imágenes cambiaron. Vi multitudes marchando por las calles, exigiendo un cambio, sus voces resonando al unísono por la justicia, la igualdad y un nuevo comienzo. Había rabia y frustración, sí, pero también esperanza, una energía palpable de que algo nuevo estaba a punto de nacer. Era como si la humanidad finalmente estuviera despertando, dándose cuenta de que el viejo mundo, con sus sistemas y creencias deshilachados, ya no podía sostener el futuro que deseaban. Entonces vi el conflicto, pero no solo en las trincheras o en los campos de batalla. Las naciones luchaban no solo con armas, sino también con ideologías. Fue una batalla por el corazón y la mente de la humanidad, una lucha entre el pasado y el futuro, entre el miedo y la esperanza. Las fuerzas del viejo mundo, desesperadas por mantener el control, chocaron con la determinación y la innovación de aquellos que querían algo nuevo. Pero no todo fue caos y destrucción. También había escenas de belleza y renacimiento. Vi comunidades que se unían, personas que se ayudaban mutuamente en tiempos de crisis. He visto avances tecnológicos utilizados para curar enfermedades que antes eran incurables y restaurar el medio ambiente devastado. Era como si, en medio de la confusión y el dolor, la humanidad estuviera redescubriendo su esencia, su capacidad de compasión, resiliencia e innovación. Estas visiones me conmovieron profundamente, porque mostraban un futuro no escrito, un futuro que aún podía ser moldeado. Thibaut, al darse cuenta de mi agitación interior, puso su mano en mi hombro y dijo con una voz suave pero decidida: «Lo que has visto son posibilidades, caminos que la humanidad puede seguir. Depende de ti, con el conocimiento que has adquirido, ayudar a guiar a las personas en la dirección correcta. Recuerde, incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto profundo. El futuro no está escrito en piedra, es fluido y tú puedes ayudar a darle forma». De repente, sentí un suave tirón, como si me estuvieran arrastrando hacia atrás. El jardín celestial comenzó a desaparecer, y lo último que vi fue la cálida sonrisa de Thibaut, llena de amor y confianza. Entonces, todo se apagó. Cuando volví en mí, estaba de vuelta en mi cuerpo, en el hospital, rodeado de máquinas y médicos. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Supe que de alguna manera había tocado el infinito y había regresado con un propósito renovado. No sé cómo te afectará mi historia, pero si puedo inspirar a un solo corazón para que elija la luz sobre la oscuridad, la esperanza sobre la desesperación, entonces mi misión estará cumplida. Porque, al final, lo que realmente importa no es lo que vemos, sino lo que hacemos con lo que vemos. Y ahora, depende de todos nosotros decidir qué futuro queremos crear juntos. Después de despertar, mientras todavía me estaba recuperando en el hospital, decidí finalmente compartir lo que había sucedido. Era una noche tranquila. El hospital estaba en silencio y la única luz provenía de la luna que entraba por la ventana. Mi madre estaba sentada a mi lado, como siempre, cogiéndome de la mano. Sabía que estaba esperando el momento adecuado para preguntar qué había pasado, pero también sabía que no quería presionarme. Respiré hondo y empecé a hablar, con la voz todavía un poco ronca pero firme. «Mamá, necesito decirte algo. Algo que sucedió mientras estaba muy lejos». Sus ojos se abrieron de par en par y se acercó más, atenta a cada palabra. Le hablé de la luz, del jardín, de Tip y de las visiones del futuro. Le hablé de la paz que sentía, de las almas que conocí y de la misión que se me había encomendado. Mientras hablaba,
Vi que las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una mezcla de alivio, admiración y tal vez un poco de miedo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, me apretó la mano con más fuerza y dijo: Solen, esto es increíble. Siempre supe que había algo especial en ti, pero esto es más grande de lo que podría haber imaginado. Sabía que compartir esta experiencia sería difícil, que muchos no me entenderían o incluso dudarían de mí. Pero también sabía que no podía guardarme todo eso para mí. Lo que había visto, lo que había aprendido, era algo que había que transmitir. Era como si me hubieran elegido para ser mensajero, y esa responsabilidad, aunque abrumadora, era algo que estaba dispuesto a asumir. En los días que siguieron, empecé a escribir de todo. Cada detalle, cada visión, cada sentimiento. No sabía cómo ni cuándo compartiría todo esto, pero sentí que llegaría el momento adecuado. Tal vez comencé con personas cercanas a mí, o tal vez necesitaba encontrar una plataforma más grande, pero de una cosa estaba segura. Lo que experimenté tenía el poder de inspirar, guiar y traer esperanza a un mundo que estaba al borde de un gran cambio. Y así, con el apoyo de mi familia, comencé a prepararme para esta nueva etapa de mi vida. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con el amor de aquellos que estaban a mi lado, tanto en el mundo físico como en el espiritual, y con la misión clara en mi mente, estaba lista para enfrentar lo que se me presentara. Porque al final, como dijo Tip, el poder de una sola alma iluminada puede marcar la diferencia, más clara y vibrante que nunca. Cada interacción, cada evento, parecía tener un significado más profundo. Sentí que estaba conectada con algo más grande, algo que trascendía la vida cotidiana y me mostraba el verdadero valor de las experiencias humanas. En los primeros días fuera del hospital, el proceso de compartir mi historia comenzó de una manera humilde. Hablé con mi hermana, mis padres y amigos cercanos. Quería que entendieran no solo lo que yo había experimentado, sino también la profundidad de las lecciones que había aprendido. Cada conversación era una oportunidad para explorar el impacto que la experiencia había tenido en mí y cómo podía resonar con los demás. Mi hermana fue una de las primeras en escuchar mi historia en detalle. Escuchó atentamente, sus preguntas y reacciones revelaban una mezcla de escepticismo y fascinación. Pero lo más importante es que estaba dispuesta a escuchar y considerar lo que estaba diciendo. Cuando terminé de compartir, se quedó en silencio por un momento, asimilándolo todo. Finalmente, me abrazó y susurró: solemnemente, no sé qué decir, pero siento que hay algo verdadero en todo esto. Y estoy aquí para apoyarte. Con el tiempo, amplié mi círculo de compartir. Hablé con amigos cercanos, colegas e incluso con algunos extraños dispuestos a escuchar. En cada conversación, encontré una mezcla de curiosidad, escepticismo y apoyo. Algunas personas parecieron transformar sus vidas después de escuchar mi historia, mientras que otras todavía luchaban por comprender lo que yo había experimentado. Pero lo más importante es que el mensaje estaba siendo escuchado y comenzaba a provocar una reflexión más profunda sobre la vida y el propósito. Mientras me preparaba para dejar el hospital, supe que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. La experiencia cercana a la muerte me había transformado de una manera que todavía estaba empezando a comprender. Con un renovado sentido de propósito y una clara misión por delante, estaba listo para enfrentar lo que fuera que se avecinaba. Durante los meses siguientes, trabajé para encontrar una manera de compartir mi mensaje con un público más amplio. Escribí sobre mi experiencia, di charlas y busqué oportunidades para hablar sobre lo que había aprendido. La visión del futuro que había visto en septiembre de 2024 estaba cada vez más cerca, y sabía que tenía que prepararme para el impacto que tendría. El camino no fue fácil. Me enfrenté a retos y dudas, tanto internas como externas. Pero el sentido de propósito que tenía me dio la fuerza para continuar. Cada paso que daba, cada persona con la que hablaba, parecía aportar un poco más de claridad y conexión a la misión que se me había dado.
Finalmente, en septiembre de 2024, llegó el momento que había anticipado. Estaba listo para ver cómo se desarrollarían los cambios y desafíos que había predicho. Estaba preparado para ser un faro de luz en tiempos de incertidumbre, guiando a aquellos que necesitaban esperanza y orientación. Y con eso, me embarqué en el viaje con la convicción de que, si bien los desafíos eran grandes, la oportunidad de marcar una diferencia significativa era aún mayor. La experiencia me ha revelado que el propósito no se trata solo de lograr grandes cosas o acumular riquezas. Más bien, se trata de cómo usamos nuestro tiempo y nuestras acciones para promover el crecimiento espiritual y emocional, tanto en nosotros mismos como en los demás. Aprendí que cada momento es una oportunidad para aprender algo nuevo, crecer y contribuir al bien común. Esta nueva perspectiva sobre el propósito de la vida me hizo reevaluar mis propias metas y sueños. No es que haya abandonado mis aspiraciones, pero han adquirido un nuevo significado. La búsqueda del éxito y la realización personal ahora estaba entrelazada con un deseo más profundo de marcar la diferencia en la vida de quienes me rodeaban, de crear un impacto positivo que trascendiera los logros individuales. Fue con esta nueva comprensión que comencé a dar forma a mi misión. Quería compartir lo que había aprendido de una manera que fuera accesible e inspiradora. He creado una serie de conferencias y talleres diseñados para ayudar a las personas a explorar sus propios viajes espirituales, comprender la naturaleza de la realidad y reconocer la interconexión entre todos nosotros. Mi objetivo era proporcionar un espacio seguro y acogedor donde las personas pudieran reflexionar sobre sus vidas, encontrar significado y conectarse con algo más grande. Durante estos eventos, era común ver la transformación en las personas. Algunos llegaron escépticos, otros abiertos y curiosos, pero todos se fueron con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Escuchar los relatos de cómo mis palabras y experiencias impactaron la vida de los demás fue profundamente gratificante y reforzó mi convicción de que estaba cumpliendo mi misión. Además, comencé a escribir un libro sobre mi experiencia, no solo para compartir mi viaje, sino también para proporcionar herramientas y conocimientos que pudieran ayudar a los lectores a navegar por sus propias búsquedas espirituales y encontrar un sentido de paz y propósito en sus vidas. El libro se convirtió en un medio poderoso para llegar a un público más amplio, permitiendo que más personas se conectaran con las ideas y verdades que había descubierto. El tiempo pasó, y con él, seguí profundizando mi viaje espiritual, siempre buscando aprender más y crecer. La experiencia cercana a la muerte que experimenté fue un momento decisivo en mi vida, y la misión que recibí se convirtió en la base sobre la cual construí mi nuevo camino. La visión del futuro que había visto, las lecciones aprendidas en el jardín celestial y la reconfortante presencia del tío Tip continuaron guiándome e inspirándome. Al mirar el mundo que me rodeaba, ahora lo veía a través de una lente de conexión e interdependencia. Cada gesto de bondad, cada acto de compasión, cada esfuerzo por comprender y apoyar a los demás, parecían tener un impacto más profundo de lo que podría haber imaginado antes. El propósito de mi vida ahora estaba claro: usar el conocimiento y la sabiduría adquiridos para ayudar a iluminar el camino para otros, compartir el mensaje de que hay algo más grande más allá de lo que podemos ver y entender, y contribuir a un mundo más conectado y compasivo. Con el tiempo, llegó septiembre de 2024, y mientras el futuro continuaba desarrollándose, me sentí preparada y emocionada para hacer mi parte. Sabía que los desafíos aún estaban por venir, pero también sabía que estaba equipado con una visión clara y un propósito fuerte. El viaje continuaba y estaba listo para enfrentar cada paso con la certeza de que, independientemente de las dificultades, el camino que estaba tomando era el correcto. En palabras, ¿algo tan vasto e indescriptible como lo que yo había experimentado? Cada intento de describir lo que veía y sentía parecía insuficiente, como si las palabras nunca pudieran capturar la profundidad de la experiencia. Sin embargo, sabía que era necesario hacer este esfuerzo. Mi intención era comunicar no solo las visiones, sino la transformación interior que experimenté, el cambio en la forma en que percibo la vida y la muerte.
Escribir se ha convertido en un proceso catártico y esclarecedor. A medida que organizaba mis pensamientos y experiencias, comencé a ver patrones y conexiones que antes no estaban claros. Con cada página, sentía una sensación de alivio, como si estuviera dando forma a lo que alguna vez había sido un revoltijo de emociones y visiones. El acto de escribir no solo ayudó a que mi experiencia fuera más comprensible para los demás, sino que también me permitió integrar estos nuevos entendimientos en mi propia vida. Mientras trabajaba en el manuscrito, seguí interactuando con mi comunidad local y compartiendo partes de mi historia con amigos y familiares. Estos momentos de conexión me ayudaron a darme cuenta de que, aunque no pudiera salvar el mundo por mi cuenta, cada conversación, cada gesto de comprensión y empatía, contribuía a un mayor impacto. Las respuestas de la gente fueron variadas. Algunos eran curiosos y abiertos, mientras que otros eran escépticos. Sin embargo, la mayoría sintió la sinceridad de mi testimonio y estaban dispuestos a explorar las ideas que compartí. Con el tiempo, me di cuenta de que mi misión se desarrollaba en varios niveles. Además de compartir mi historia hablando y escribiendo, también había una necesidad de apoyar e inspirar a otros a encontrar sus propias verdades y propósitos. Esto me llevó a crear un espacio para grupos de discusión y apoyo, donde las personas podían reunirse para explorar cuestiones espirituales y existenciales, intercambiar experiencias y apoyarse mutuamente en sus viajes. Estas reuniones se han convertido en una parte esencial de mi trabajo. Me permitieron ver la diversidad de experiencias y perspectivas, y cómo cada persona, con sus propias historias y desafíos, contribuyó al rico mosaico de la experiencia humana. Fue gratificante presenciar la forma en que las personas comenzaron a encontrar claridad e inspiración en sus propias vidas, a menudo de maneras que nunca podría haber anticipado. Con el paso del tiempo, comencé a planear la publicación de mi libro. El proceso de edición y revisión fue meticuloso, ya que quería asegurarme de que el mensaje se transmitiera de la mejor manera posible. Mi objetivo era crear un libro que no solo relatara mi experiencia, sino que también ofreciera ideas prácticas y espirituales que pudieran ayudar a los lectores a encontrar paz y propósito en sus propias vidas. El libro salió a la venta y, para mi sorpresa, encontró un público receptivo. Recibí comentarios de personas que se habían sentido profundamente conmovidas por mis palabras, que encontraron consuelo y motivación en mi historia. Fue un alivio y una alegría ver que el trabajo que había dedicado con tanto compromiso estaba marcando la diferencia. El camino por delante no estaba exento de desafíos, pero estaba mejor equipado para enfrentarlos con la sabiduría y la perspectiva que obtuve. El viaje de compartir mi experiencia y ayudar a otros a encontrar su propio camino continuó desarrollándose como un aspecto fundamental de mi misión. Cada día era una nueva oportunidad para vivir con intención, aprender y crecer, y contribuir al mundo de manera significativa. Lo que había aprendido sobre la vida, la muerte y el propósito no era solo un conocimiento para compartir, sino una forma de vivir. Con el tiempo, el impacto de mi misión se expandió y continué explorando formas de fomentar la comprensión y la conexión, siempre recordando que, incluso frente a los desafíos, cada paso dado con amor y autenticidad contribuía al panorama general de la vida. De la charla, la gente se acercó a agradecerme, compartir sus propias historias y hacer preguntas. El ambiente estaba cargado de energía positiva y esperanza, como si toda la habitación hubiera sido tocada por una nueva comprensión. Algunas personas estaban llorando, otras simplemente en silencio, absorbiendo cada palabra. Me conmovió la forma en que mi mensaje resonó con tantas personas, y esta experiencia confirmó que estaba en el camino correcto. Los comentarios que recibí me dieron la confianza de que, incluso sin compartir todos los detalles sobre mi experiencia cercana a la muerte o visiones del futuro, estaba contribuyendo a un diálogo más profundo sobre la vida, el propósito y la conexión entre nosotros. A medida que continuaba dando charlas y talleres, me di cuenta de que mi enfoque estaba ayudando a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas y encontrar nuevas formas de comprender sus experiencias y desafíos. La práctica de meditación, que había integrado en mi rutina,
también resultó valiosa para mantener mi claridad y equilibrio, lo que me permitió abordar estas interacciones con empatía y apertura. El siguiente paso fue empezar a escribir el libro que había empezado. Utilicé las conferencias y conversaciones como una forma de probar y refinar mis ideas. Poco a poco, las notas y reflexiones comenzaron a consolidarse en un manuscrito más cohesivo. El proceso de escritura se volvió más fluido a medida que desarrollé una voz que reflejaba no solo lo que había experimentado, sino también la sabiduría y la perspectiva que había adquirido desde entonces. Finalmente, el libro fue publicado. Fue un momento emocionante y un hito importante en mi viaje. La recepción del libro fue cálida, con lectores de diferentes orígenes que informaron cómo la lectura había impactado sus vidas. Algunos encontraron consuelo y esperanza, otros comenzaron a explorar sus propias experiencias espirituales y muchos se sintieron inspirados para vivir con más intención y conciencia. Esta retroalimentación positiva fue un refuerzo de que el trabajo estaba marcando la diferencia. La experiencia me enseñó que, si bien comunicar algo tan intangible como la vida después de la muerte y el futuro puede ser un desafío, la autenticidad y la sinceridad al compartir mi verdad eran lo que realmente importaba. Pasó el tiempo y la obra siguió evolucionando. Además de las conferencias y el libro, comencé a explorar otras formas de compartir mi mensaje, como la creación de recursos educativos y la colaboración con organizaciones que promovían el bienestar espiritual y emocional. Cada paso que daba era un reflejo de mi compromiso de ayudar a otros a encontrar significado y conexión en sus propias vidas. A medida que avanzaba en esta misión, el sentido de propósito y logro era constante. Las visiones que recibí, los desafíos que enfrenté y las transformaciones personales que experimenté me mostraron que la vida es un viaje de aprendizaje continuo. Cada día era una nueva oportunidad para vivir con más conciencia, compasión y propósito, y estaba agradecida de poder compartir esa perspectiva con el mundo. Cada día, cuando miro por la ventana de mi apartamento en Lyon, la ciudad que me resulta familiar y al mismo tiempo renovada bajo la nueva perspectiva que he adquirido, es un recordatorio constante de la profundidad del viaje que estoy viviendo. El mundo exterior, con sus ritmos y desafíos, ahora tiene un significado expandido, revelando capas de conexión y propósito que antes estaban ocultas. La primera conferencia en el centro comunitario fue un punto de inflexión. Al ver las reacciones de la gente, algunas con lágrimas, otras con un brillo de reconocimiento, me di cuenta de que estaba tocando algo profundo en ellos, algo que resonaba con sus propias experiencias e intuiciones. Esa noche fue la confirmación de que las semillas de comprensión y esperanza que había plantado estaban germinando. La misión acababa de empezar, y ahora era el momento de ampliar mi alcance. Conduciendo a casa esa noche, una mezcla de gratitud y determinación me acompañó. El camino por delante todavía era largo y lleno de desafíos, pero sabía que no estaba sola en este viaje. Con las lecciones del jardín celestial grabadas en mi corazón y la visión del futuro en mente, estaba preparado para abrazar mi misión plenamente. Desde ese momento, mi vida se ha convertido en una verdadera montaña rusa de experiencias. La noticia de mi historia se difundió rápidamente, primero a nivel local y luego a nivel nacional. Comenzaron a aparecer invitaciones a conferencias, programas de radio y hasta a escribir un libro. El cambio fue tan rápido que a veces se sintió surrealista, pero era consciente de que esta visibilidad traía sus propios desafíos. Me enfrenté al escepticismo, al ridículo e incluso a la hostilidad. Hubo momentos de duda, en los que me pregunté si no sería mejor guardarme todo para mí. Pero entonces volvería a los recuerdos del jardín celestial, ese lugar de paz y amor, y a las visiones del futuro que me habían sido confiadas. Estos pensamientos me dieron la fuerza para seguir adelante, recordándome la responsabilidad que había asumido. Lo que realmente me mantiene motivado son las historias de las personas que acuden a mí después de las conferencias o que me escriben después de leer mis artículos. Comparten cómo mis palabras han cambiado sus vidas, ofreciendo esperanza en tiempos difíciles. Cada una de estas historias confirma que estoy en el camino correcto,
que mi misión tiene un impacto real. Con la llegada de septiembre de 2024, siento una urgencia creciente. Los cambios que he visto en mis visiones están comenzando a manifestarse. Desastres naturales más frecuentes e intensos, crecientes tensiones políticas y sociales. El mundo parece estar llegando a un punto de inflexión, pero también veo signos de esperanza. Más personas están despertando a una nueva conciencia, buscando un camino de compasión y cooperación. Creo que estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad, un periodo de grandes desafíos, pero también de grandes oportunidades. Mi misión no es salvar el mundo solo, sino ayudar a las personas a reconocer que tienen el poder de marcar la diferencia, sin importar cuán pequeña pueda parecer su contribución. Estoy más decidida que nunca a seguir compartiendo mi historia y difundiendo el mensaje de interconexión, propósito y esperanza. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y servir. E independientemente de lo que me depare el futuro, estoy exactamente donde tengo que estar, haciendo exactamente lo que tengo que hacer.